¿Qué les parece si nos ponemos en pie un momento para leer la palabra del Señor? Muchas gracias. En el libro de Isaías, capítulo 53. No lo busque, nada más ahí se lo traje para evitarle la fatiga. Dice así: cuando vea todo lo que se logró mediante a su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Pueden tomar asiento. El profeta Isaías, 700 años antes de que naciera el Señor Jesucristo, profetiza esto. Y él, aparte de esto, da un gran mensaje sobre lo que el Señor Jesucristo iba a hacer en la tierra, y nos dice que él iba a ser rechazado, él iba a ser traicionado, él iba a ser condenado injustamente, y además dice que iba a ser ejecutado como un criminal. Pero en su corazón siempre estuvo el perdonar a la humanidad. Como cuando dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y además la Biblia dice y registra que las ovejas se empiezan a dispersar, o sea, a sus discípulos, cuando Él es apresado. Pero también la Biblia dice que por el gozo puesto delante de Él, sufriría el castigo. Porque Él, por medio de la fe, la certeza que Él tenía, sabía lo que ganaría por su sufrimiento. Por eso fue que dijo: cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y entonces la Biblia registra que todo aquello que se había escrito de Él se cumple, pero sus discípulos siguen escondidos. Porque ellos tenían miedo que le pasara lo mismo, la misma escena que habían escuchado, no todos estuvieron ahí, de lo que había pasado con el Señor Jesucristo. Y entonces los evangelios registran que habían dos personas importantes, dos discípulos clandestinos de Jesús, discípulos secretos, José de Arimatea y Nicodemo. Y dice que ellos fueron y le pidieron el cuerpo a Pilato, pero secretamente. Y entonces ellos pidieron el cuerpo porque los cuerpos crucificados no podían pasar más de un día ahí. Se acercaba la noche y además venía el Sabbat, el fin de semana también. Entonces ningún cuerpo podía quedar sacrificado durante la Pascua. Por lo tanto, ellos tenían que removerlo. Entonces Jesús es sepultado, pero los discípulos siguen escondidos y temerosos. Ahora, si usted ve el libro de los Hechos, si usted empieza a ver desde el puro principio, ve que ellos están llenos de gozo, que ellos están fortalecidos. Es más, están exhortando a otras personas, ya no están escondidos, están testificando del Señor Jesús, aun cuando a ellos mismos los habían amenazado que no hablaran más en el nombre de Jesús. Aun cuando sus vidas estaban pendiendo de un hilo, siguieron hablando de Cristo. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo que este grupo de personas, que eran personas comunes y corrientes, personas que estaban llenas de miedo, personas que solamente les importaba sus propias vidas, su propia comodidad, su propia seguridad, pero de un pronto a otro, usted los ve en el libro de los Hechos y están hablándole a todo mundo sin importar qué es lo que les pase a sus vidas, sin importar qué es lo que les pase a su reputación, sin importar qué es lo que les pase a sus familias. ¿Sabe cuál fue la diferencia? La experiencia de la resurrección.
Eso marcó todo. La resurrección cambió a un grupo de personas que eran bien cobardes y los cambió en testigos de Cristo para llevar el evangelio a los confines de la tierra. Gracias a eso, usted y yo hoy pudimos estar adorando, y gracias a eso, usted y yo podemos seguir llevando el evangelio a los confines de la tierra. Amén. La respuesta de todo eso, de ese cambio tan dramático, de cambiar a gente temerosa en gente que predicaba el evangelio, gente que no quería saber nada de Jesús, de un pronto a otro se empiezan a comprometer sin importarles nada. Incluso gente que quería huir, ahora están yendo de pueblo en pueblo, ganándose a la gente y diciendo esto: el Señor ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. La única explicación de esto solamente es a través de la experiencia de la resurrección. La resurrección entonces vino a darle esa fuerza y esa unión a este grupo de personas que se les había dicho que esperaran sobre una promesa, ¿se acuerdan? Recibirán poder. Pero antes tuvo que haber una resurrección. Por eso estamos acá. Acompáñenme al Evangelio de Juan y veamos cómo pasó esto. Evangelio de Juan, capítulo 20. El verso 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, usted ha salido en la madrugada y todavía está oscurito, está apenas saliendo el sol, bueno, así. María Magdalena, ¿saben qué? Ya estaba lista. Y dice que fue al sepulcro. Pero si ustedes estudian los otros evangelios, dice, el cual depende del evangelista, dice que María Magdalena y las mujeres, o algunas mujeres fueron. Por alguna razón, Juan se centra solamente, quiere que nos centremos solamente en la experiencia que tuvo María Magdalena con la resurrección de Jesucristo. Entonces se enfoca solamente en ella. Y dice que ella llegó ahí y vio, fue al sepulcro y vio que la piedra estaba removida. La piedra que tapaba la tumba estaba removida. Ahora, Juan no nos dice mucho sobre esta mujer, solo la presenta así. Pero Marcos no se guarda nada. Marcos no anda así con mucho ruedo. Marcos dice que María Magdalena fue la mujer a quien Jesús le había sacado 7 demonios. Así la presenta Marcos. Es como si Marcos le dijera, bueno, usted es María, y tiene que presentarse así. Ah, sí, yo soy María, la ex endemoniada. Pero pareciera como que eso influyó mucho en la devoción, en la vida cristiana de ella. El hecho de que posiblemente la conocieran así. Ahora vean el relato. Está María Magdalena ahí, pero dice que la primera reacción que ella tiene fue pensar que el cuerpo había sido robado. Ella no estaba esperando la resurrección. Todavía no habían entendido eso. Así que se metió al chat, mandó ahí, buscó el chat de los discípulos, les envió y dice, removieron la piedra de la tumba. Mandó y se hizo viral. Ahora, ya solo esto es una obra sorprendente del Señor sobrenatural. ¿Por qué? Las tumbas de la gente rica estaban sobre una colina, podríamos decirlo, donde excavaban, hacían como un tipo de cueva. Y ponían una gran piedra, enorme piedra de alrededor de 2 toneladas, nada más imagínense, donde tenía un canal y usted no, pero las personas que estaban podían empujarla en medio del canal, que el canal estaba hecho para que se pudiera empujar de una forma fácil porque pesaba mucho, pero aún así se ocupaban muchas personas para poderla abrir y cerrar. Y entonces el texto me está diciendo que fue removida, no fue abierta, fue removida. O sea que si la tumba estaba aquí, posiblemente la piedra estaba totalmente del otro lado. Fue removida. Y para que esa piedra pudiese removerse, se necesitaban alrededor de 20 personas mínimo para poder llevar eso, más con la tecnología que tuvieran en el momento. Entonces imagínense el despliegue de personas y todo. Eso no pudo haber sido, no pudo haber pasado. ¿Por qué?
Cuando una persona importante moría o algún mandato del gobernador decía, no quiero que me toquen esa tumba porque la pueden profanar, les puede pasar algo, y además los líderes religiosos le habían lavado el cerebro a Pilato, y entonces dijo, bueno, vayan y cierren eso. Entonces le pusieron una cuerda, ponen como un tipo de candela o cera con el sello del gobernador. Nadie podía acercarse a eso. Pero llega María y encuentra la piedra removida. Entonces dice que, el verso 2 dice, así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, pongan atención a esto, a quien Jesús amaba, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Y note esto, y dice, y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Cómo no sabemos? ¿No era que solamente estaba María Magdalena? Esto me confirma el relato de los otros evangelios. Pero Juan sigue enfocándose en la experiencia de la resurrección de María Magdalena. Entonces, había pasado el Sabbat y ya era el primer día, el domingo, pero aún todavía estaba oscuro. Y una mujer muy apasionada se va a completar lo que posiblemente Nicodemo y José de Arimatea no pudieron terminar, porque a los muertos se les preparaba con un tipo de especies, con aloe, se les llenaba con la venda para poderlo conservar, ¿verdad? Y de esa forma no evitar olores y todo esto, ya esto era la práctica, pero para poder preparar ese tipo de cosas se necesitaba como día y medio antes, y Jesús murió sin que ellos lo esperaran, digamos. Para ellos Jesús murió de un pronto a otro, no estaban preparados. Entonces posiblemente el trabajo que hizo Nicodemo y José de Arimatea quedó a medias. Entonces esta mujer dijo, yo tengo que terminar esto del maestro. Y dice el verso 3, entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Oiga, ambos fueron corriendo. Entonces, aquí Juan lo que nos va a dar es una cátedra de la verdadera humildad. Vea lo que dice, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, después les explico. En otras palabras, Pedro era gordo y lento. Juan fue lo suficientemente humilde como para no poner su propio nombre, pero también él dice que la humildad no está peleada con la rapidez. Entonces lo puso. Y dice que llegó al sepulcro. Y dice que inclinándose, porque la abertura era de 1,5 metros más o menos, no era muy grande, entonces él inclinándose, dice que solamente se asomó. ¿Y qué vio? Las vendas. Pero oigan lo que dice, no entró. Juan no entró. Y entonces pasa algo. ¿Qué pasa? Después llegó Pedro y entró al sepulcro. El impulsivo, sin pensarlo, como Pedro por su casa. Y dice que vio ahí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Esto posiblemente porque lo empezaban a enrollar posiblemente desde la cabeza y hacían un enrollado, no sé si se era así, separado del cuerpo. Pero Pedro entra y ve las vendas en el mismo lugar. Y el sudario, aunque estaba aparte, era porque obviamente eran 2 partes, pero estaban intactos, como si el cuerpo se hubiese evaporado. Y entonces les entra la curiosidad y dicen, ¿qué fue lo que pasó con el cuerpo? ¿Quién? ¿Lo habrán robado? ¿Quién lo tomó? Y dice que entonces, en ese momento entró también el otro discípulo, Juan hablando de sí mismo, ¿verdad? Y nos vuelve a decir su prioridad apostólica. Dice, quien había llegado primero al sepulcro, por si acaso, ¿verdad? Para que no se les olvide que Pedro es lento al cuadrado.
Y entonces la mezcla que se usaba de aloes y de especias endurecían al cuerpo, a las vendas, y entonces quedaba una especie como de capullo, como de estilo momia, ¿verdad? O sea, el cuerpo, se veía el cuerpo, la figura. Entonces era casi que imposible robarse el cuerpo y que las vendas quedaran en el mismo lugar, porque el aloe y esas especias se endurecían y hacían como ese tipo de capullo. Y las encuentran y están iguales, pero no está el cuerpo. ¿Qué pasó? Entonces dice que Juan vio y creyó. Juan fue la primera persona registrada que creyó en la resurrección sin haber visto. Pero aquí hay algo sospechoso de Juan, porque Juan no pone su nombre en señal de humildad. Además dice que es el atleta más rápido, y si no fuera poco, dice que fue el primero en la carrera de la fe. Qué humildad la de este hombre. Pero nos dice algo en el verso 9. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Oiga, Corintios me dice que hubieron centenares de personas que vieron al Señor Jesucristo y creyeron. Juan dice que él no vio y creyó. Ahora, la realidad de la resurrección y la experiencia de la resurrección son dos cosas muy distintas, porque usted puede tener mucha información sobre la resurrección de Jesucristo, pudo haber estudiado, usted puede tener evidencias, puede saberse la historia, puede haber aprendido aquí en la iglesia o en la escuelita dominical que Jesucristo resucitó de los muertos, y usted puede creerlo como un evento, pero el hecho de que un evento haya pasado no quiere decir que tenga un sentido profundo en su corazón. Una cosa o otra cosa es que usted experimente la resurrección, y eso solamente se puede a través de la Escritura. Cuando usted se expone a la Escritura, la resurrección se hace vívida en su vida. Dice, hasta entonces no habían entendido la Escritura, lo que dice que Jesús no tenía que tenía que resucitar. Y dice que entonces los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó llorando junto al sepulcro. Estos infelices la dejaron sola. La hubieran consolado un momento por lo menos. ¿Qué les pasa a estos hombres? Dice que mientras lloraban, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Algunas mujeres son un poco curiosas. Y dice que vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Y dice que uno a la cabecera, donde estaba la cabeza, y otro donde estaban los pies. Ahora, las tumbas de la gente rica, porque esta era una tumba de José de Arimatea, era una tumba que no se había utilizado, tenían un tipo de mesa donde colocaban el cuerpo, y al frente había una banca para los dolientes. Entonces ahí lo alistaban y lo dejaban. Cuando la persona ya pasaba mucho tiempo, lo que hacía era que tomaban sus restos, lo metían en una caja, lo sepultaban o lo dejaban ahí, y disponían la tumba para la familia. Era una tumba familiar, pero solo la gente adinerada tenía esto. Ahora me dice que los ángeles están uno al lado donde estaba la cabeza y otro donde estaban los pies. Y esto me recordó a Éxodo 25:18. Donde los querubines fueron colocados en la tapa del propiciatorio. Aleluya. Lo curioso acá es que ni Juan ni Pedro vieron a los ángeles. Y entonces los ángeles le hacen una pregunta. ¿Por qué lloras, mujer? Y dice María, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Ahora, siempre que usted ve en alguna escena donde hay ángeles y personas hablando, lo primero que los ángeles le dicen a las personas es paz, tranquilos, no teman. ¿Por qué? Porque cualquiera se asusta. ¿Quién va a estar esperando ver un ángel? Pero vean esta escena. María le responde normal, no se asombra. ¿Por qué? Porque su búsqueda está
está puntualizada y su búsqueda está priorizada en su Señor Jesucristo. Yo siento que las iglesias necesitan más Marías Magdalenas. Que no se vayan a las iglesias donde hay mucho show, donde hay gente entretenida ahí, pero no hay profundidad. Las iglesias necesitan a esas Marías Magdalenas donde entran a un lugar y digan, si aquí no está Cristo, yo aquí no quiero nada. Aleluya. Personas que su mayor motivación sean buscar al Señor. Y entonces dice que apenas dijo esto, dice que volvió la mirada. Y allí vio a Jesús de pie, aunque él no sabía qué era. ¿Usted sabe que eso podría pasarnos a muchos de nosotros? Dice que apenas dijo esto. ¿Qué fue lo que dijo? Ella por alguna manera, ella ya se iba, no sé qué fue lo que le dijeron los ángeles, ella volvió a ver y entonces dice que ella volvió la mirada y allí vio a Jesús, aunque no sabía que era Él. Esto podría pasarnos. Podría pasarnos que estamos en la iglesia o estamos en algún lugar donde se está adorando y estamos experimentando la presencia de Dios, pero posiblemente a muchos no se les mueva ni una sola fibra de su cuerpo, de su ser, porque no reconocen la presencia del Señor. Podríamos estar a la par de personas que están experimentando un momento sublime de adoración y están ahí experimentando lo que Jesucristo ha hecho por ellos, y usted podría estar apático a la par, no sintiendo nada, sin saber qué es lo que está pasando. Conocer el hecho de la resurrección es un comienzo importante, pero no suficiente, porque necesitamos experimentarlo. Y dice que Jesús dijo, y Jesús le hace la misma pregunta que le hacen estos ángeles. ¿Por qué lloras, mujer? Le hace la misma pregunta. ¿A quién buscas? ¿Cuál es tu motivación? ¿Para qué viniste aquí? Ahora dice ella, dice que ella pensaba que estaba hablando con el que cuidaba el huerto, o sea, con el jardinero, con el que estaba ahí cuidando tal vez el jardín que estaba alrededor. Y le dijo, Señor, a Jesús, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Vean el deseo de esta mujer de serle fiel al Señor Jesucristo, que ella no sabía ni lo que estaba hablando. Imagínense que era cargar el cuerpo de una persona a ella sola. Pero ella no le importaba, ella necesitaba dar con el cuerpo de Jesús. Y entonces dice, María, dijo Jesús. Y entonces ella se volvió y exclamó, Raboni, que significa maestro. Cuando pasas tiempo con Jesús, es imposible no reconocer su dulce voz. Pero Jesús le dijo una sola palabra, le dijo María, y eso lo cambió todo. Porque nadie te llama por tu nombre como el Señor Jesucristo. Sí, ahí estaba María, la que le habían sacado los 7 demonios, y estaba siendo llamada por Jesús. Así que no importa lo que usted sienta quién es usted, o lo que usted sienta que usted haya hecho, o si usted siente que usted es la peor persona, o si usted siente que posiblemente tiene más demonios que María. Sepa que nadie está suficientemente lejos de la gracia de Dios. Jesús puede hacer que una persona con la peor reputación sea usada y marque la historia. El poder de Jesucristo es suficientemente poderoso para liberarte. Aleluya. Así que cuando Dios te llama por tu nombre, nadie se puede contener. Nadie se puede contener a esa dulce voz. Jesús hizo que una mujer con un pasado muy incómodo, ¿a quién le gustaría a usted que lo recordaran como el exendemoniado? Hizo que la persona con un pasado incómodo,
fuera la primera persona, la primera testigo de la resurrección. La ex endemoniada fue la primera testigo de Jesús. Esto es importante porque en los tribunales de la época no reconocían el testimonio de una mujer, pero a Jesús eso no le importó. Así que si alguien hubiera fabricado esta historia, no hubieran puesto a mujeres como testigos porque no eran testimonios válidos. Comúnmente el testimonio de una mujer era injustamente considerada inválida, no eran confiables, pero aún así Jesús lo hizo. Así que sí, fueron las mujeres las primeras testigos de la resurrección. A la religión y a la sociedad le ha encantado discriminar a la mujer. Y toman textos de que ellas fueron las primeras engañadas, la serpiente, y entonces por ellas vino el pecado, porque hicieron pecar a Adán y todo esto, y la cultura siempre ha sido grotesca, incluso a nivel espiritual siempre han sido minimizadas, invalidadas, dicen cosas burdas, cosas malas. Pero Jesús les está diciendo, ahórrense en ese tipo de críticas. Las primeras mujeres de mi resurrección, las primeras testigos fueron mujeres. Aleluya. Pero Jesús le dijo, no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. María apenas lo vio, se afianzó del Señor, se soldó de su cuerpo y no lo quería soltar. María iba con un luto en su corazón, pensando que se iba a topar con un cuerpo, pero se topó a su Salvador resucitado. ¿Cómo esto no iba a hacer que ella reaccionara de esta forma? Su expectativa era toparse con un cuerpo, pero termina topándose con el Salvador resucitado. ¿Cómo no se iba a afianzar al Señor? Pero el Señor le dice, no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Esto tiene un contexto histórico que lo voy a mencionar ahí, otro día lo profundizo, pero justamente en ese día se ofrecían lo que eran las fiestas del Bikurim, las fiestas de las primicias de cebada. Cuando empezaba la Pascua, eso es lo que se hacía, las fiestas del Bikurim. Pero Corintios dice que más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, primicia de los que murieron. En el Bikurim lo que hacía era que el sumo sacerdote tomaba la gavilla de cebada sin que nadie antes la hubiera tocado, porque tenía que presentarse como una ofrenda pura. Y entonces dice que Jesús le dice a esta mujer, no me toques. ¿Por qué? Él se estaba presentando como esa ofrenda de las primicias de la resurrección de muchos que iban a venir después de él. Estaba diciéndonos que Él es el primero y que Él es la garantía de todos los que vamos a resucitar con Él. Aleluya. Primicia de los que durmieron. Aleluya. No me toques porque todavía no he vuelto al Padre. Y le dice, ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Ahora, María no fue la primera testigo, no solamente fue la primera testigo de la resurrección, sino fue la primera mensajera, la primera en compartir el mensaje de la resurrección. Una mujer fue la primera comisionada por el Señor Jesucristo para llevar esa gran noticia de la resurrección. Y esa es la primera invitación que nos quiere hacer el Señor hoy, que todos acá, los que hemos sido redimidos por su sangre, tenemos la misión de llevarle este tema, este gran mensaje de que Cristo resucitó de los muertos. Ve y dile a mis hermanos y diles, ve y dile a mis hermanos, esa gente estaba escondida.
Yo, por dicha, esto fue Jesús, porque si yo lo hubiera dicho, ve y dile a esos cobardes, ve y dile a esos miedosos, ve y dile a esos sapricistas. Pero dice, ve y dile a mis hermanos, aleluya. Ve y dile a mi familia. Hey, ¿sabes qué? Tienes que ir a decirle a estos que ya somos de la misma sangre. Ve y dile a mi familia. Ve y dile a mi familia. Aleluya. Y aquí es la segunda invitación. Porque todos podemos ser parte de esta gran familia. De la misma sangre que derramó Jesucristo, que pagó para que usted y yo tuviéramos libertad y ser parte de esa gran familia, la gran familia de la resurrección de Cristo. Y tal vez tú podrías decir, pero es que, no sé, la verdad, cada vez que me siento aquí no me siento cómodo porque me siento mal conmigo mismo o conmigo misma. Porque tal vez no he estado viviendo como Dios espera. Sé que tengo que hacer cosas, pero mi vida es un desastre. Tengo más demonios que María. Y no solamente eso. Cada vez que vengo, salgo de aquí y después rechazo al Señor Jesús. ¿Cómo le voy a entregar mi vida? La buena noticia de hoy es que puedes poner tu confianza en la resurrección de Cristo y venir hacia Él y ser perdonado. Y eso se hace gratuitamente, porque ese es el gran legado de la cruz que nos dejó el Señor Jesucristo. Y que hay perdón y hay vida si usted reconoce a Cristo y lo hace el Señor y Salvador de su vida, sin importar su pasado y sin importar su presente. Porque haciendo esa simple decisión, usted va a determinar su futuro. Y esa esperanza solamente la tenemos cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, de una forma digna. Cristo es la respuesta que todo mundo busca acá. Cristo es la respuesta por la cual viniste hoy. Y hoy tienes que llevarte esa certeza de que si sales de aquí y en algún momento pierdes la vida, tienes que llevarte la certeza de que podrás disfrutar una vida eterna con tu Señor y Salvador, porque Él ya murió por ti. Hay una vida eterna para todo aquel que quiere creer en el Señor Jesucristo. Juan dice, citando a Jesús, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, hay una condición, el que cree en mí, aunque esté muerto, aunque vaya a morir, va a vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero les hace una pregunta, ¿crees esto? Y yo quiero hacerte esa pregunta hoy. ¿Crees en el Señor Jesucristo para salvación? Y si usted no lo cree aún, pero quiere hacerlo, voy a hacer esta oración para terminar el mensaje. Puede inclinar su cabeza y cerrar sus ojos ahí. Y hacer esta oración de la forma que usted quiera, pero yo voy a orar y si usted quiere hacer la misma oración está bien. Señor, entiendo que tú me trajiste hoy con el propósito de acercarme a ti y darme de tu sangre y que tu sangre cubra la multitud de mis pecados. Ahora, Señor, te quiero entregar mi vida, te quiero entregar mis planes, te quiero entregar mi mente, mi corazón, mis emociones, para que tú las santifiques con tu sangre. Y quiero, Señor, vivir una vida distinta, una vida digna del llamamiento que tú has hecho. Vivir una vida digna de la resurrección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Termina diciendo el texto en el verso 18. Que María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. Y dice,
visto al Señor. He visto al Señor, clamaba. Y ella les contaba todo lo que Él les había dicho. O sea, ella les contó toda la experiencia que ella tuvo de la resurrección. ¿Y saben qué? ¿Saben cuál es esa experiencia? La palabra lo registra. Dice Romanos que quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Además, la palabra registra que nos va a dar, que nos da vida y esperanza de la resurrección futura. Romanos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Aleluya. Además dice la palabra que la resurrección nos da esperanza viva y herencia eterna en el cielo, dice Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aleluya. La resurrección viene a significar esto. La muerte de Cristo pagó el pecado de todos los que estamos acá. Pero la resurrección fue ese recibo de esa transacción, mostrando que ese pago que el Señor Jesucristo hizo por nosotros fue perfecto ante la vista del Padre, ante los ojos del Padre. Fue ese recibo, esa garantía. Así que la cruz es la máxima expresión de amor del Señor por nosotros, pero la resurrección es la máxima demostración de su poder por medio de la resurrección. La experiencia de la resurrección entonces lo cambia todo. Cambia todo lo que fuimos, trae perdón al pasado, trae propósito al presente y nos va a dar esperanza hacia el futuro. Porque Corintios dice que Él ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Pónganse en pie, por favor. Esa es la experiencia de la resurrección. Esa ha sido nuestra experiencia de la resurrección. ¿Qué les parece si terminamos adorando al que lo hizo todo perfecto por usted y por mí? Y le damos honor y honra por todo lo que ha hecho por nosotros y lo que Él hará en medio de nosotros. Y me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien con un aspecto de un hijo de hombre, vestido de una túnica que le llegaba a los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabecera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo de un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos.
Su rostro era como el sol cuando brillaba en todo su esplendor. Al verlo, caí como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del dominio. Aleluya, aleluya.